felicidad, mi amigo, empieza con fe. Se llama Jesús y es el Verbo encarnado, la salvación y la seguridad de salvación. El Cordero era el que traía esperanza, el Cordero era el que traía solución, el Cordero era el que traía perdón, el Cordero era el que traía transformación, el Cordero era el que traía libertad, el Cordero era el que traía la salvación que todo el pueblo necesitaba, la limpieza y el perdón. Llegué a una iglesia en Nueva York que me impresionó mucho esa congregación. Y les voy a decir por qué. Porque tenían una particularidad que me llamaba la atención. Y era que cuando yo los saludaba y les preguntaba cómo están, ellos me respondían, todos juntos, a viva voz, como si fueran un gran coro. Y me decían, bien y mejorando, y a Cristo esperando. Cuando yo pensé que estaban terminando, ellos seguían diciendo, en victoria y rumbo a la gloria. ¡Oh! ¿Qué le parece a usted? Y desde allí yo me quedé pensando, ¿será que así están todos nuestros hermanos en cada iglesia donde se reúnen a adorar al Señor? Y yo les pregunto a ustedes en esta hora, ¿ustedes se sienten así también? Que están bien y mejorando y a Cristo esperando, que están en victoria y rumbo a la gloria. A ver, ¿quién se siente así? A ver, levante la mano el que se siente así. A ver, ahora me tiene que convencer a mí. Porque vi que unas manos tan tímidas allí, es más, algunos parecían Moisés, que tenían que levantarle la mano y sostenérsela. ¿Usted se acuerda la historia esa de Moisés? Bueno, a ver, yo le voy a preguntar, iglesia, ¿cómo estás? Y me vas a responder, y lo van a hacer todos juntos, van a decir, bien, y mejorando, y a Cristo esperando, en victoria y rumbo a la gloria. ¿Se animan? A ver, convénzame, a ver. Iglesia, ¿cómo están? Bien, y mejorando, y a Cristo esperando, en victoria y rumbo a la gloria. Muy bien. Algunos llegaron a la gloria antes que a la victoria, pero estuvo muy bien, la verdad que los felicito. Gracias por engancharse conmigo en esa locura. Por allá por el año 1517, si le queremos dar un inicio más concreto, gracias a un monje agustino conocido con el nombre de Martín, ¿se acuerdan del apellido? Lutero. No es Martin Luther King, por las dudas, ese era otro, Martín Lutero. Allí empezó un movimiento que se extendió por toda Europa y se trasladó principalmente a través de un barco conocido con el nombre del Mayflower, que zarpando de las costas de Inglaterra llegó hasta las costas del este de esta nación, para ser más exactos, por allí por el estado de Boston. De allí la iglesia cristiana comenzó a buscar no solamente un lugar donde adorar en libertad a Dios, sino también a tratar de encontrarle sentido y razón del por qué éramos cristianos y hacia dónde nos estábamos dirigiendo. El tiempo ha pasado, nos encontramos en el año 2021, ya casi entrando al 2022. Apenas se dieron cuenta que faltan solo 4 meses para llegar al 2022. Cuando los que vivimos algunos años más que otros, quizá usted se recordará que la gente pensaba que no llegábamos al año 2000 y ya estamos en el año 2022. Y miramos para adelante y vemos algo interesante. Y es que la Escritura anuncia fehacientemente el suceso, el evento más extraordinario de la historia de la humanidad. Aquel en el cual nadie, absolutamente nadie, podrá quedar indiferente. Hoy usted puede levantar la voz, pretender enseñar el evangelio, tratar de hacer que la gente lo escuche, y muchos pueden indiferentes pasar de largo mientras usted está hablando sin prestar atención.
Es más, yo esta noche puedo intentar transmitirles algo a ustedes y alguno de los que está aquí puede mantener una actitud indiferente y aun cuando está presente aquí con su mente puede estar en otro lado. Pero la Biblia dice que sucederá algo, que pasará algo, que ocurrirá algo, que sacudirá de tal manera esta tierra que no habrá nadie que quede indiferente. El mundo será testigo del evento más extraordinario que alguna vez podamos ser testigos. Y estoy hablando o haciendo alusión nada más y nada menos que al regreso de nuestro Señor Jesucristo, cuando como Él lo describió, como otros lo describieron, como sus apóstoles y los profetas anunciaron, ese día llegue y suene la trompeta y los que descansan en Cristo sean levantados y los que estén vivos sean transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y ese día, mirando al cielo, veamos millares y millares de ángeles volando de un lado para el otro y el Señor Jesús con la gloria de Dios envolviéndolo, refulgente como el sol en su esplendor. Miraremos a ese Dios maravilloso que vendrá a buscar a su iglesia. Predicamos de eso. Muchos han soñado ese evento. Otros hemos escrito acerca de eso. Lo leemos, lo predicamos, lo anunciamos. Y muchas veces nos preguntamos, ¿cuán cerca estamos de ese momento? Y yo no sé si a usted le pasó, tratando de encontrar un espacio dentro de esa imagen, de ese cuadro, dirían los americanos, de ese picture. Yo trato de ver a la iglesia de hoy encajando dentro. Y anhelo el momento en el que la iglesia de Cristo de este tiempo pueda cumplir la profecía del Señor, que se convertirá en el detonante para que ese suceso del que estamos hablando llegue a ser una realidad. ¿De qué está hablando usted, pastor? Abra conmigo su Biblia esta noche. ¿Tiene una Biblia? Una Biblia o su iPad, iPhone, teléfono inteligente. A lo mejor tiene una aplicación de la Biblia allí adentro. Y si no, puede conectarse a la web. Y en la web hay un montón de portales donde usted puede accesar a una Biblia y allí buscar conmigo. Eso sí, tiene que tener un teléfono inteligente. Si su teléfono es tonto, no lo va a poder hacer. Esto solo para teléfonos inteligentes. Y vamos a mirar en el último libro del Antiguo Testamento. ¿Cuántos libros hay en el Antiguo Testamento? ¿Se acuerdan? 37 dijeron por ahí. Se le perdieron 2 al que dijo 37. ¿Cuántos son? 39. Muy bien, muy bien. Si hubiera tenido aquí un regalo, te lo daba. Porque te lo ganaste. 39 escritos. De esos 39 escritos hay una sección de 12 que son conocidos con el nombre de los profetas menores. Y no se les llama profetas menores porque hayan sido menores de edad que escribieron. No se confunda. Se les llama profetas menores o profetas mayores por la extensión del escrito. Los que escribieron mucho son profetas mayores, los que escribieron menos se los llaman profetas menores, pero así los llamamos nosotros, Nosotros los cristianos los llamamos así. ¿Por qué digo esto? Porque para los judíos
que fueron los que recibieron la escritura inicialmente, para ellos no es así, ellos no los llaman así. Para ellos los profetas son todos profetas. Y están todos los libros proféticos enmarcados dentro de una sección que ellos llaman como la sección de los Nebim. Nebim es el plural de Nebí. Nebí es el singular que quiere decir profeta. Si Nebí es profeta y Nebim es el plural, ¿qué significará? ¿Estamos acá? ¿Estás conmigo? ¿Iglesia? ¿Sí? A ver, vamos de nuevo. Si Nebí en el hebreo quiere decir profeta, es singular. Y Nebim es en plural, más de uno. ¿Qué querrá decir? Profetas. Muy bien, ¿ve? Ahí va. Ahí vamos, ¿ve? Me tenía que bajar. Así de acá me tienen miedo, van a pensar que le voy a dar un golpe con el micrófono si no responden. Muy bien. A ver, en esa sección de los profetas hay uno que fue el último en escribir. El que después de él vinieron 400 años de silencio de Dios. Hasta que ese silencio de Dios, perdón, sí, gracias, fue roto. Ese silencio de Dios, gracias, fue roto por el primer profeta del Nuevo Testamento. ¿Quién es el primer profeta del Nuevo Testamento? Juan el Bautista, muy bien. Juancito, miembro de la Iglesia Bautista. No vaya a pensar que era así. Le llamaban Juan el Bautista porque era el que empezó a bautizar gente. Era adventista también Juan. ¿No ve que a él también le gustaba bautizar como a nosotros? Este último profeta habló, entre otras cosas, de ese evento del que yo le estaba mencionando. En el último capítulo, ¿cuál es el último profeta del Antiguo Testamento? Malaquías, muy bien, Malaquías. ¿Cuántos capítulos tiene el libro de Malaquías? 4 capítulos. ¿Cuál sería el último capítulo? Oye, estás afilado hoy, ¿eh? Tienes una A ya en la clase. Muy bien, vamos a abrir allí la Biblia. Malaquías capítulo 4. Vamos, iglesia, vamos, busca ahí. Vamos a estudiar la palabra esta noche, juntos. Vamos a aprender de ella. ¿Te parece bien? ¿Sí? Mira, ¿encontraron? Malaquías, Malaquí, chapter 4, verse 1. Vamos al versículo 1. ¿Estamos aquí? Muy bien. Dice así: porque he aquí, dice el profeta, viene ¿qué cosa? ¿Qué es lo que viene? El día que es como ese día. Ardiente, ¿como qué cosa? Como un horno. Y usted dirá, se acerca el verano. Porque mira que acá los veranos son bravos, parecen días ardientes como horno. Y más si trabajas a las 3 de la tarde al rayo del sol. Se parece el versículo de Malaquías. Y los que trabajan en el techo o en la yarda, dicen, puede ser que hable de eso. No. Allí está hablando de un día que va a ser más ardiente todavía. Del día de las 3 de la tarde en pleno verano, cuando trabajas en la yarda o arriba del techo o en la construcción. Ese día ardiente como un horno hará que todos los arrogantes y todos los que hacen maldad sean estopa. ¿Y qué más dice? Aquel día que vendrá, ¿cómo sigue diciendo? Los abrazará. A los que le gustan los abrazos. Espero que no te guste mucho ser abrazado por ese día, por ese calor intenso, tan tremendo que será. Y no les dejará, ¿cómo dice? Ni raíz, ni rama. ¿Ha dicho quién? Jehová de los ejércitos. ¿Cómo sigue diciendo el texto? Pero para vosotros, el verso 2, ¿cómo dice el verso 2? Pero para vosotros
Los que teméis. ¿Qué significa ese teméis? ¿A los que le tienen miedo? No. A los que tienen respeto, reverencia, amor, una especie de temor santo, en el sentido de darle a Dios el lugar que a Él le corresponde. Los que han de alguna forma aceptado la soberanía de Dios. ¿Qué va a pasar con ellos? Dice el texto. Los que teméis mi nombre, ¿qué sucederá? Nacerá el sol de justicia. ¿A quién está haciendo alusión? Y en sus alas, ¿qué hará? Traerá salvación. Vosotros saldréis y saltaréis, o sea, os alegraréis, estaréis contentos, brincaréis, no sé cómo le llame usted. Vamos a saltar de alegría, de gozo, de felicidad ese día, porque el sol de justicia traerá en sus alas salvación, mientras que alrededor está sucediendo algo tremendo. ¿Qué es lo que está describiendo Malaquías acá, en esos dos versículos? ¿Qué está describiendo? La segunda venida de Jesús. ¿Están de acuerdo acá? ¿Cuál es tu nombre? Braulio. ¿Están de acuerdo con mi amigo Braulio Pérez Marcio? ¿Están de acuerdo con él? Pastor Yacante, ¿usted está de acuerdo? ¿Sí? Está anunciando el profeta Malaquías el día del regreso de Jesús. Lo último que hace Malaquías, el profeta, antes de que venga el silencio de Dios, el último libro del Antiguo Testamento, el último profeta, tiene un mensaje para los últimos días de la historia de este mundo. Porque el regreso de Jesús tiene que ver con el fin de una historia para dar inicio a una nueva. Por eso el texto dice, nacerá el sol de justicia, porque dará comienzo con su venida a una nueva historia, el nacimiento de una nueva historia para este mundo. Y en esa nueva historia, quienes habrán de vivirla son aquellos que han aprendido, mientras estamos aquí, a relacionarnos con Él, a amarlo, a obedecerlo, a reverenciarlo, a respetarlo. A todo eso junto está contenido en ese temer a Dios. Pero algo más interesante también dice Malaquías. Ese es el contexto del pasaje. ¿Cuál es entonces el contexto del pasaje? ¿Qué es el contexto? El contexto es lo que está describiendo, que está pasando, que va a pasar, que está el marco en el que se están describiendo los sucesos. Ese es el contexto. El contexto está en torno a ¿qué cosa? Al día, ¿cómo era, Braulio? Del regreso de Jesús. Ese es el contexto. Ahora mira lo que sigue diciendo. Versículo número 5. Pueden leer después si ustedes quieren el 3 y el 4 que apoyan o refuerzan esto que estamos mencionando. Pero en el verso 4 se introduce algo y en el 5 se dice algo que como que descoloca al lector que está con su vista puesta en el regreso de Jesús. Dice el verso 5, he aquí, yo os envío ¿a quién? Al profeta Elías. Pero lo interesante es que dice ¿cuándo lo envía? Antes, ¿qué cosa? Que venga el día. ¿Cuál es el día de Jehová? El que estábamos leyendo primero. O sea, el profeta dice, muchachos, oigan bien, hablando en buen lenguaje actual. Muchachos, muchachas, señoras y señores, ladies and gentlemen, boys and girls, escuchen bien, abran los oídos enormes, porque tengo algo que decirles. Va a venir un día extraordinario,
donde todos los soberbios, los que hacen maldad, los que no quieren saber nada, aquellos que están todo el tiempo burlándose, riéndose, los que nos hacen daño, los que nos tiran piedras, los que nos ponen el palo a la rueda, los que no nos permiten avanzar, los que se burlan de Dios, toda esa gente que no quiere saber nada y se convierten en elementos negativos para no dejarnos avanzar, toda esa gente que no ha querido aceptar el Evangelio, vivirán un suceso extraordinario. Pero alégrense, porque los que creen en Dios, los que lo han aceptado, los que lo han recibido, los que lo han abrazado, esos que han aprendido a compartir con Él, a adorarlo, aquellos que han aprendido a bendecirlo, aquellos que han aprendido a convivir, a conectarse con Él, esos estarán llenos de alegría, brincarán de gozo, de felicidad, porque saben que con eso que sucederá, nacerá una nueva historia para el mundo. Pero oigan bien, antes de que eso pase, yo voy a enviarles al profeta Elías. Eso es lo que está diciendo Malaquías. Antes de que eso suceda, yo voy a enviar al profeta Elías. Y dice, ¿para qué? ¿Tiene el texto ahí en la mano? Él hará, dice el texto, volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con destrucción. ¿Reinterpretamos la escena? ¿Se animan? ¿La reinterpretamos? Cuando yo leo eso y leo que antes de que venga ese día enviarían al profeta Elías, me pregunto, ¿para qué? ¿Cómo empieza el texto diciendo, se acuerdan? ¿Qué sucedería? Braulio, ¿cómo dice? Que el Señor Jesús vendría, ¿cierto? ¿Y qué sucedería? Empieza hablando ¿de quién? De los que están perdidos. ¿Para qué enviaría el Señor al profeta Elías si los que están perdidos no tienen opción de ser rescatados? ¿Me hago entender? Significa entonces que el pasaje o el cuadro que el Señor nos está pintando tiene un dejo de esperanza para aquellos que podrían ser atrapados por el regreso de Jesús, pero que el Señor no quiere que se pierdan. Y por eso los soberbios, los que hacen maldad, los que podrían llegar a ser estopa, todavía pueden tener una oportunidad, porque el Dios del cielo no quiere la muerte del que muere, porque Dios no quiere que haya perdición, sino que lo que Dios quiere es que haya salvación. Es lo contrario a perdición, ¿cierto? ¿Estamos bien? Dios quiere salvar, Dios quiere redimir, Dios quiere reconectar a la gente con Él. Y fíjense cómo será la cosa, que Él, teniendo deseos, ganas de venir a esta tierra, no lo hace, sino primero envía al profeta Elías para que ese profeta Elías haga una obra de reconexión, de transformación, de conversión, porque dice, hace volver el corazón de los padres a los hijos, el corazón de los hijos a los padres, o sea, hace volver el corazón de la gente al amor. Porque el vínculo más sagrado que une a un padre con un hijo y a un hijo con un padre no son los lazos de sangre, sino el amor. ¿Me hago entender? ¿Quién es ese profeta Elías? Ustedes han leído los libros de los reyes.
¿Han leído los libros de los reyes alguna vez? En la Biblia hay una sección que son llamados los libros de reyes. Y hay un libro que es llamado Primera de Reyes y un segundo libro llamado Segunda de Reyes. En esos libros de los reyes, a partir del capítulo 17 del primer libro de Reyes, usted va a encontrar una historia muy significativa, muy interesante. Si le gustan las historias, si le gustan las intrigas, si le gusta este asunto de gente que está combatiendo uno con otro, tratando de imponerse uno con otro, con criterio, con argumentos y tratando de conquistarse y demás. Si le gusta eso, lea esos capítulos. Y usted va a encontrar un hombre de fe que en el nombre de Jehová de los ejércitos se presenta ante el rey de turno que se llama Acab y le dice a Acab que por haberse desviado de los caminos de Dios, algo sucedería en Israel. Que durante 3 años y medio no habría lluvia en Israel. La lluvia era no solamente el elemento necesario para que las cosechas crecieran, para que al crecer las cosechas hayan alimento y habiendo alimento pudiesen tener todo lo que necesitaban para vivir, porque no solamente se trataba de tener comida, porque ellos también comercializaban las cosas que sembraban y cosechaban. Y con eso podían comprar, al vender la cosecha, podían comprar las cosas que necesitaban en la casa, para vestirse, para las cuestiones de la vida. Así que no hubiese lluvia era sinónimo de que no iba a haber cosecha. Y si no había cosecha, no había dinero. Y si no había dinero, no habían las cosas básicas que se necesitaban. En otras palabras, el hecho de que no haya lluvia durante 3 años y medio era símbolo de falta de prosperidad. ¿Me hago entender? Sequía, pobreza, dolor, tristeza, amargura. ¿Cómo se sienten las familias cuando no hay dinero para pagar la renta? Dígamelo usted. ¿Le pasó eso alguna vez? Que no sabe de dónde va a sacar y está tenso me refiero, está estresado, y así tenso, estresado como está, le sonríe a todo lo que hacen sus hijos, seguro, le sonríe a todo lo que su esposa le dice. Y si ella se entera que usted no tiene para pagar la renta, también se estresa, también se pone tensa. Y tensos los dos, está el ambiente propicio para que estalle una pelea en cualquier momento. Y para colmo de males, muchas veces pasa que el esposo o la esposa, cuando está así tensionado, cuando está así estresado, cuando no sabe para dónde agarrar, se la terminan agarrando con los hijos. O con los familiares. Y todo se complica. Y todo se vuelve peor. Y parece que la solución no va a llegar. Y todo se termina convirtiendo en un problema. Y para donde miras hay problema. Imagínate 3 años y medio sin llover, viviendo en esa situación, en esa lamentable experiencia de pensar cómo vamos a hacer para sobrevivir. Porque ahora ya no se trata de que no puedo comprarle el iPhone o el iPad a mi hijo, a mi hija, o el juego electrónico de última moda. Ahora se trata de que ya 3 años sin trabajar, 3 años sin cosechar, 3 años sin comercializar, 3 años sin tener dinero. Ahora se trata de sobrevivir. Imagínate. Ahora escucha. El profeta Elías, ese era el nombre del profeta, le dice al rey que por 3 años y medio vivirían en esa condición. Al cabo de los 3 años y medio, el Señor que mandó a Elías a hacer eso, cumple su palabra y vienen al encuentro del rey de nuevo. Vienen Elías con el Espíritu Santo, viene al encuentro del rey para pedirle que reúna a los profetas de la religión que ellos habían cambiado a Dios por un tal Baal, para que esos profetas de Baal, reuniéndose con él,
manifestaran delante del pueblo si valía la pena o no dejar de lado a Jehová para seguir a los dioses de esta gente. ¿Conocen la historia? ¿Se acuerdan de la historia? Esta historia está en el capítulo 18 de Primera de Reyes y tiene que ver con lo que sucedió en una montaña llamada el Monte Carmelo. En esa montaña Elías demostró que dejar de lado a Dios es la desgracia más grande que los seres humanos pueden hacer. Porque realmente la naturaleza se trastoca cuando dejamos de lado a Dios. Mejor dicho, hasta la naturaleza se trastoca cuando dejamos de lado a Dios. Y si ustedes leyeron la historia, recordarán que después que Elías enfrentó a los 400 profetas de Baal y el fuego descendió del cielo en nombre de Jehová y todo el pueblo de alguna manera vio que lo mejor que podían hacer era seguir a Dios, Elías se fue a una montaña y en 7 ocasiones oró para que Dios cumpliera su promesa y la lluvia cayera. Elías se convenció de que la lluvia vendría cuando a la 7ª vez en su oración mira en el horizonte y ve una nubecita como la palma de su mano. Esa nube que Elías vio a lo lejos representa el día del regreso del Señor. Cuando ante los millares y millares, como cuando caen las lluvias de gotas, los ángeles inundan el cielo para recordarnos que valía la pena confiar en un Dios que cumple las promesas, que nos extiende con amor. Pero lo que quiero resaltar es que después de esa situación, Elías se va hasta la montaña de Horeb, deprimido porque el pueblo no reaccionó como él esperaba. En el camino se encuentra con Dios, Dios le da de comer 3 días. Y durante 3 días y 3 noches en depresión, Elías llega a la cueva de la montaña de Horeb donde se encuentra con Dios que le dice: Elías, ¿qué estás haciendo acá? Y Elías le dice: Señor, estoy deprimido, estoy angustiado, porque el pueblo vio que tú eres la mejor opción, pero a pesar de haberte visto a ti como la mejor opción, decidieron seguir adorando a los dioses de aquella mujer tremenda que es la esposa del rey llamada Jezabel. Y Jezabel ha jurado que si no hace conmigo lo que yo hice con los 400 profetas de Baal, no va a descansar hasta que eso suceda. Y ha matado a todos los que se decían ser seguidores tuyos. El único que queda con vida soy yo, dice Elías. Y Dios le dice: Elías, perdóname, pero estás leyendo un periódico que te están trayendo noticias falsas, fake news. Porque no es cierto que tú eres el único que queda. Yo tengo 7,000 hombres, 7,000 héroes silenciosos que no han doblado la rodilla delante de Baal. Cualquiera de ellos podía haber hecho la obra que tú estás haciendo. Yo te elegí a ti por el nombre que tienes, porque hay algo especial que quiero resaltar con tu nombre. Pero lo que quiero decirte, Elías, es que no te preocupes, ya terminaste tu trabajo. Ahora va a seguir otro muchacho que se llama Eliseo. Quiero que vayas a tal lugar, lo vas a encontrar haciendo tal cosa, lo vas a ungir, le vas a decir que él va a ser tu sucesor, lo vas a entrenar y cuando termines de entrenarlo, yo me encargaré de ti. A lo mejor Elías pensó que Dios lo pondría a descansar, que de paso, por menos de lo que hizo Elías, Dios puso a descansar a Moisés. ¿Se acuerdan ustedes la historia de Moisés? El profeta, el líder más grande de la historia de Israel. Aquel hombre que saca con mano firme y dura a todo un pueblo de la esclavitud de Egipto, los hace pasar por en medio del mar, que se abre a la orden de mando de él. Porque cuando Moisés miró el mar, miró las montañas y vio los carros de Faraón que venía, le preguntó a Dios: Señor, ¿qué hacemos? Y Dios le dice: no sé, ¿qué quieres hacer, Moisés? Y Moisés dice: bueno, que el mar se abre. Bueno, hagamos como tú dices.
No sé, así pasó, lean la historia bíblica. Dios hizo lo que Moisés le dijo. Imagínense cómo Dios quería a Moisés. Y Moisés saca al pueblo y Moisés hace un montón de proezas con el pueblo. Les da agua de una roca a la que la primera vez golpea para que salga agua. La segunda vez el pueblo tiene sed. Y Dios le dice: Moisés, la primera vez golpeaste la roca, la segunda vez no la tienes que golpear. Ahora solamente tienes que hablarle. Dale una caricita, acaricia la roca, y le hago roquita, dale un poquito de agua, por favor. Agua purificada, reversa osmosis, como la que tomamos en casa. Pero Moisés, enojado con el pueblo, le dio un golpe a la roca por segunda vez. Y Dios le dice: ¡Ey, qué estás haciendo, macho! Yo no te dije que hagas eso. Me dejaste mal parado delante del pueblo. Devuélveme el ticket de entrada a Canaán. ¿Cómo? Sí, no vas a entrar a Canaán. Y lo llevó a la montaña del Pisga. Y ahí en la montaña de Pisga le dijo: siéntate acá un ratito. Y Moisés se sentó, se quedó dormido a descansar como guerrero cansado que estaba. ¿Ustedes creen que Elías no sabía esa historia? Claro que sabía. Elías tenía menos nombre que Moisés. Había hecho menos proezas que las de Moisés. Y había dudado de Dios más de lo que había dudado Moisés. Porque después de haber visto descender fuego del cielo, se queja de que el pueblo no quiere seguir a Dios y sigue a los Baales. Pero él, después de haber visto a Dios descender fuego del cielo, le tiene miedo a la amenaza de una mujer. Son bravas las mujeres, ¿eh? Miren que hasta el profeta Elías salió corriendo. Las mujeres cuando están enojadas son bravas. Así que Elías seguramente pensó que cuando terminara de entrenar a Eliseo en Puerto Rico. ¿Hay algún puertorriqueño acá? ¿Eh? ¿Tú eres de Puerto Rico? ¿Sí? ¿De qué parte? De Coamo. Yo vivía en Coamo, 3 años. Viví allí. Mi esposa dio clases ahí en la escuela de Coamo. En buen puertorriqueño, Elías pensó que le picaban el cuello. Que Dios lo iba a poner a descansar. Que se acababa la vida para él. Pero la mayoría de las veces Dios actúa totalmente diferente a como nosotros lo imaginamos. Porque nosotros le atribuimos a Dios lo que nosotros haríamos si estuviéramos en el lugar de Él. Si yo estuviera en el lugar de Dios, probablemente a Elías lo pongo 10 metros bajo tierra, no 6. Pero como Dios no es hombre, Dios hace algo maravilloso con Elías. Cuando termina de entrenar a Eliseo, desciende el Señor en carros de fuego. Esas carrozas de fuego de las que canta Vangelis. Y vienen, lo toman los ángeles a Elías, lo montan en el carro de fuego y se lo llevan a la presencia de Dios sin ver muerte. Eso dice la Biblia. Parece fantasioso. Puede ser, pero también es fantasioso que el mar se abra o que los muros de una ciudad tan antigua como Jericó caigan porque simplemente un par de desafinados comenzaron a gritar cantando. No tiene que ver con lo que nos parezca a nosotros, sino con la realidad de lo que Dios es capaz de hacer. Y Dios es capaz de descender en un carro de fuego y tomar al profeta Elías, que pensó que iba a morir, para llevárselo sin ver muerte y convertirlo en un instrumento tal que haría que este profeta se convierta en un símbolo como Moisés. Porque lo interesante fue que a Moisés no lo dejó dormido en la montaña del Pisga. Dios tenía para Moisés un mejor plan. Moisés quería entrar a la tierra prometida, pero Dios tenía un cielo preparado para él. Mucho más grande que la tierra prometida, era un cielo prometido. Y Dios lo levantó a Moisés, lo resucitó y se lo llevó. Y hoy allí, en la presencia misma del Dios Todopoderoso, se encuentran estos dos muchachos, uno llamado Moisés y el otro llamado Elías. Que un día, cuando el mismo Dios encarnado
Cuando hablo del Dios encarnado, ¿de quién estoy hablando? De Jesús. El mismo Señor Jesús de rodillas le pide al Padre en una montaña que manifestara ante los discípulos que estaban con él, 3, Santiago, Pedro y Juan, la gloria que había tenido antes de venir a este mundo, para que ellos se confirmaran en la realidad de que Él era el Mesías. No solamente Dios cumple lo que Jesús le está pidiendo, transfigurándolo y convirtiéndolo en una llama de fuego resplandeciente como el sol en su mayor apogeo, sino que a la presencia de esa gloria se unen Moisés y Elías. Y los discípulos lo ven. Y cuando están viendo eso, ellos son testigos del cumplimiento de la palabra de Jesús, que les había dicho que esa generación, los que estaban allí, verían el día de su regreso. Porque en ese cuadro de la montaña de transfiguración, donde Jesús en el centro y Moisés y Elías en los costados estaban, era una representación del día del regreso de Jesús, cuando en gloria venga y los muertos en Cristo, como Moisés resucitado, estén allí con Él. Y como Elías, sin ver muerte, transformados, sean parte de al séquito que el Señor se llevará a su presencia. Pero no solamente Dios usaría al profeta Elías para eso, sino que Elías se terminaría convirtiendo en un símbolo más. Y es el que tiene que ver con el texto que leímos nosotros. Antes de que venga el día de Jehová, Dios enviaría a esta tierra al profeta Elías. Yo le pregunto a usted, ¿estamos o no estamos en los tiempos en los que el profeta Elías debe aparecer? ¿Cuál era el contexto del Malaquías 4? ¿El regreso de quién? De Jesús. ¿Usted cree que Jesús viene pronto? ¿De verdad cree eso? Más o menos, pastor. Yo la verdad que no sé bien qué creer. No estoy muy seguro. Es más, hasta que mi equipo no salga campeón, mejor que no venga. Hasta que Messi no vuelva al Barcelona. Hasta que Neymar no gane la Copa del Mundo. ¿Usted se dio cuenta cómo el mundo ha cambiado en estos últimos 2 años? ¿Usted se ha dado cuenta que están todas las cosas preparadas y listas para que los últimos acontecimientos de los que hemos predicado y hemos estado esperando se terminen de cumplir de una vez y para siempre? Usted ya se dio cuenta que estamos en el tiempo en los que el Señor Jesucristo tiene que venir, y si eso es así, entonces estamos viviendo en los días en los que el profeta Elías tiene que aparecer. Estamos en los días en los que el profeta Elías tiene que levantar la voz. Y cualquiera de nosotros puede llegar a interpretar o a creer que el profeta Elías del que habla Malaquías en el capítulo 4 es el mismo que se fue en un carro de fuego y que estuvo en la presencia del Señor aquel día en la montaña de transfiguración. Ahora escuchen bien lo que pasó. Y ahora acompáñenme a San Mateo capítulo 17, ya estoy terminando. Mateo capítulo 17. Pastor, ¿dónde está el libro de Mateo? Fácil, usted lo busca entre Génesis y Apocalipsis, seguro lo encuentra. Por ahí está. Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento. El primer evangelio en escribirse. Bueno, los teólogos todavía están debatiendo si fue el de Mateo o el de Marcos el primero en escribirse. Pero está en el Nuevo Testamento como el primer libro. Capítulo 17, ¿lo encontró? 17. Versículo 10. Miren lo que dice. Esto es en la montaña de la transfiguración. Lean después los otros 9 versículos. Jesús se transfigura, aparece Moisés y Elías, bla, bla, bla. Y uno de los discípulos le dice al maestro. Entonces los discípulos le preguntaron diciendo, versículo 10, ¿lo tienen? Mateo 17, ¿está conmigo, iglesia? ¿Estás aquí? Dice así. ¿Por qué dicen los escribas que es necesario que Elías
venga primero. ¿Venga primero que quién? Que el Mesías. Ellos estaban entendiendo que Jesús era el Mesías, pero habían escuchado que los escribas decían que Elías debía venir antes que el Mesías. ¿Qué respondió Jesús? Versículo 11. Y respondiendo dijo, a la verdad, ¿qué cosa? Elías viene primero. ¿Y qué más? Y restaurará todas las cosas. Y el verso 12, ¿qué dice? Pero yo os digo que Elías ya vino. Y cualquiera puede decir, sí, lo vimos ahí, recién estaba con Moisés. No, pero no estaba hablando de ese Elías. ¿Cómo dice el texto? Y no lo... ¿Están conmigo? ¿Sí? No lo reconocieron. Más bien, hicieron con él todo lo que... Así también el Hijo del Hombre ha de padecer de ellos. Y entonces los discípulos, cuando escucharon eso, el Espíritu Santo los iluminó para que entendieran lo que dice el verso 13. ¿Qué dice el verso 13? Entonces los discípulos entendieron que les hablaba ¿de quién? De Juan el Bautista. Ahora, Malaquías dice, viene el día de Jehová, antes que venga ese día de Jehová, yo envío al profeta Elías. El Señor Jesucristo toma ese segmento profético del profeta Malaquías y lo aplica a su primera venida. Y aplicándolo a su primera venida, dice que ese Elías que habría de venir no es el mismo que se fue en un carro de fuego, sino que se convierte ahora en un símbolo. En la primera venida se convierte en un símbolo de aquel que prepara el camino para su primera venida. ¿Quién fue el que preparó el camino para la primera venida de Jesús? Juan el Bautista. Y a partir de ese momento, en la exégesis, ¿qué es exégesis? La exégesis es un estudio, una investigación, es sacarle al texto lo que Jesús hace. En la exégesis de Jesús y en la aplicación que Jesús hace al texto, convierte a ese Elías de capítulo 4 de Malaquías en un símbolo, en una figura. Entonces, al fin del tiempo no podemos esperar que se esté hablando del Elías que se fue en un carro de fuego, porque si no tendría que haber sido lo mismo en la primera venida. Y si en la primera venida el Elías del capítulo 4 de Malaquías era un símbolo de Juan el Bautista, entonces significa que al fin del tiempo el Elías, en el contexto general, en el cumplimiento total, también ha de ser un símbolo. ¿Pero un símbolo de quién? Un símbolo de todo aquel que como Juan el Bautista esté dispuesto a ponerse de parte de Jesús, aunque se desplomen los cielos. Capaces de ser fieles al deber como la brújula al polo. Capaces de levantar la bandera ensangrentada del príncipe Emanuel. Pase lo que pase, suceda lo que suceda, venga lo que venga, aun cuando eso tenga que ver con el hecho de que me vayan a cortar la cabeza. ¿Qué pasó con Juan el Bautista? ¿Me hago entender? ¿A quién representa entonces ese Elías del tiempo final? A la iglesia de Dios del tiempo final. Y yo le hago una pregunta a usted. ¿Usted se cree, se sabe, se siente, se ve como iglesia de Dios del tiempo final? Usted no está aquí por casualidad. No está aquí formando parte de esta congregación porque sí. Usted está aquí con un propósito definido, claro, conciso, preciso y al punto de parte de Dios. Y no importa la edad que tenga, porque el Espíritu es el mismo
Y Él da a los hombres conforme a su gran poder. Y Él está dispuesto a usar desde los más pequeños hasta los más grandes para lo que Él dijo que se cumpliría, se cumpla en su gran sabiduría. El profeta Elías tiene que levantar la voz. Y si usted y yo somos ese profeta Elías del tiempo del fin, ¿para qué nos llamó el Señor a ser parte de esta iglesia? ¿Para qué? Para ser protestante, para levantar la voz, para anunciar el evento y el protagonista. ¿Cuál es el evento? ¿Quién es el protagonista? A eso nos llamó el Señor. Nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó. No estamos acá por casualidad, mis amados. Y esta reunión de esta noche tiene que sentar en nosotros las bases de que estamos aquí porque Dios tiene un propósito. Y el propósito de Dios es salvar al mundo. El propósito de Dios es que nosotros, convertidos en instrumentos en sus manos de amor, ayudemos a que la gente se encuentre con el único que tiene la capacidad de salvar, y ese único es Jesucristo. Estamos aquí con el propósito de convertirnos en un eslabón de la cadena de salvación. Estamos siendo parte de la iglesia, no simplemente para salvarnos nosotros, porque la salvación está asegurada. Estamos aquí invitados a ser parte de aquellos que ayuden a que otros encuentren esa salvación que un día llegó a nuestra vida. A no ser que alguno de ustedes acuse haber sido adventista de nacimiento. ¿Hay alguien así acá? ¿Que nació en un hogar adventista? Tenemos a Braulio Pérez Marcio y a la hermana, ¿verdad? Pero incluso ustedes, habiendo nacido dentro de una familia cristiana, no significa que por nacimiento conocían a Jesús. Porque como dijo un amigo mío alguna vez, el hecho de que hayas nacido dentro de un garage no significa que seas un carro. Así que el hecho de que hayas nacido dentro de un hogar cristiano no significa que seas cristiano. Algún día te tuviste que encontrar con Cristo para vivir esa experiencia de ser cristiano de verdad. Algún día te tuviste que encontrar con esa fuente de poder. Piense usted cómo era su vida antes de conocer a Jesús. Piense cómo era su vida. Y ahora entienda que así como era su vida antes de conocer a Cristo, es la vida de mucha gente que está allá afuera y que necesita escuchar del Evangelio de Salvación. Y que usted ha sido llamado por Dios con ese propósito. Ha sido llamado por Dios para que anuncie las virtudes de aquel que los llamó. Ha sido llamado por Dios porque usted estaba enmarcado en la profecía. Usted es parte del cumplimiento de esa profecía. Usted es ese Elías del que Malaquías está hablando. Usted es el Elías que el profeta vio. Usted es el Elías que el Señor espera que levante la voz con un mensaje de bendición, con un mensaje de salvación, con un mensaje de verdadera prosperidad. Porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Parte de una nueva creación. Pero tenemos una sociedad en crisis, como el mar embravecido en los días de Jonás. ¿Se acuerdan la historia de Jonás? ¿Se acuerdan lo que pasó mientras Jonás dormía? ¿Qué pasaba? ¿Se acuerdan? La tormenta, el mar embravecido, el barco a punto de volcarse, de naufragar, de perecer. ¿Por qué? Porque Jonás estaba dormido. Cuando Jonás se despertó, todo cambió. Y es tiempo de que Elías se despierte para que este mundo sea tocado y preparado para que entonces el Señor Jesucristo venga a esta tierra por segunda vez. Mis amados,
La gente tiene que saber que Cristo viene y que en Él hay salvación. El Cordero era el que traía la salvación que todo el pueblo necesitaba, la limpieza y el perdón.